Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya está declinando. Y entró a quedarse con ellos. Este pasaje de Lucas 24 es el punto de partida para esta reflexión en este día en relación con ¿qué es la liturgia? Partiendo de la celebración eucarística, que coloquialmente nosotros decimos Santa Misa. Y para hablar de la Eucaristía, tenemos que partir del aspecto bíblico, porque precisamente es el elemento fundamental para hablar de liturgia. Podríamos decir que Jesús inaugura la liturgia en la última cena. En Lucas 22 nos habla que llegó el día de los ázimos. Era el día de la liturgia judaica, la cual Jesús normalmente y puntualmente celebraba como buen judío. Y cuando había de sacrificar la víctima pascual, Jesús envió a Pedro y a Juan encargándole: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le dijeron: ¿dónde quieres que te la preparemos? Cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda preguntarte que dónde está la sala en la que comerá la cena de Pascua con sus discípulos. Él les mostrará un salón grande y amueblado en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Fueron y encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Este pasaje muy importante de este momento litúrgico en el cual Jesús celebra el ágape, la cena de Pascua, podríamos decir que es el fondo que todos los sinópticos nos presentan y que podremos encontrarlos en los diversos pasajes de Mateo y Marcos. También en el Evangelio de Juan encontramos este momento tan especial en el cual Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y tiene dos aspectos muy importantes en el Evangelio de Juan, como es la comunidad. La comunidad que Cristo está fundando como la nueva iglesia, y el momento en el cual la Eucaristía se transforma en el mandamiento del amor. Y esto tiene una sintonía muy especial y muy más particular para nosotros los cristianos, porque como nos dice el Concilio Vaticano II, en el documento que precisamente habla de la liturgia, en el número 7 del documento Sacrosanctum Concilio, nos habla precisamente de cómo debe ser la liturgia o qué es la liturgia después del Concilio Vaticano II. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio
de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué yo les hablo de la Sacrosantum Concilio? Porque el aspecto bíblico o el fundamento bíblico debe estar muy unido al fundamento del magisterio. Son las 2 fuentes vitales para la liturgia. Nos diría también la Lumen Gentium, que es otro de los documentos del Concilio Vaticano II. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismo juntamente con ella. Como pudimos escuchar de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, que Jesús no está solo. Jesús, ante todo, prepara un espacio litúrgico para celebrar la Pascua y está con sus discípulos, que constituyen la asamblea litúrgica. Hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. No podemos, el presbítero no puede celebrar la Eucaristía solo. La Eucaristía se celebra en comunidad, con una asamblea litúrgica, porque desde que las personas entran a la puerta de la iglesia y cruzan ese espacio, inicia la nueva iglesia, la nueva asamblea. Esta asamblea se constituye en iglesia, Y veíamos cómo también el Sacrosantum Concilio habla del espacio litúrgico. No en cualquier sala se puede celebrar la Eucaristía. Debe haber un espacio litúrgico, como lo manda a preparar Jesús en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, hermanos, vamos a pasar de ya haber hablado de la asamblea litúrgica y el espacio litúrgico, pasamos a los ritos iniciales de la celebración eucarística.